buenas tardes o noches. Mi nombre es Nicolás Villamil y seguimos avanzando en otro bonus de nuestro diplomado del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Bueno, seguramente como yo, pues nos preguntamos, una vez leímos el famoso documento, la famosa solicitud que hizo la Superintendencia de Transporte a todos los obligados vigilados por la misma, sobre, bueno, pero ¿qué hay que diligenciar? ¿Qué hay que subir? ¿En qué tengo que estar listo? ¿Qué debo reportar? Entonces, para ello, te voy a compartir de manera inmediata nuestro escritorio para que podamos conocer pues, cuáles son cada uno de los requisitos que estableció la Superintendencia de Transporte. Este requerimiento ya lo habíamos revisado en un video previo, ¿cierto? Diligenciamiento formulario de autogestión para el diagnóstico anticipado y preventivo del avance de documentación e implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Formulario ADAP-PES. Correcto. Entonces, hasta ahí teníamos claro, nos corresponde realizar una autogestión, ¿cierto? Para reportar el diagnóstico anticipado, ¿de acuerdo? Tanto del diseño, toda la parte documental, como de la implementación del plan estratégico de seguridad vial. Pero bueno, ¿qué es lo novedoso acá, Nicolás? Pues lo novedoso es que te voy a mostrar cuáles son cada uno de los requerimientos que pide la superintendencia en el famoso formulario ADAP-PES. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Papel y lápiz, arrancamos. Vamos a cambiar acá de una vez de la siguiente manera. Correcto, entonces mira que cuando ya nos logueamos, entramos al formulario, nos van a aparecer estos ítems. Vamos a analizar cada uno de los ítems. El ítem número 1 nos habla de lo siguiente. Nos pregunta la superintendencia. ¿La empresa cuenta con un PES implementado conforme a la resolución 1565 del 2014? Si tu respuesta es sí, pues simplemente le vas a oprimir acá el botón sí y vas a subir, vas a cargar una certificación expedida por el representante legal de la empresa, entidad o organización, donde evidentemente la cargarás dando clic en este botón, buscarás el archivo, lo cargarás y le vas a dar clic acá en guardar y continuar. Perfecto. Entonces, ¿qué debería decir ese documento? Pues algo como en general, esto es una idea muy general, señores Superintendencia de Transporte, en mi nombre Nicolás Villamil Zárate, representante legal de la empresa tal, identificada con número de NIT tal, a través de la presente certifico que mi empresa se encuentra desarrollando o implementando el plan estratégico de seguridad vial conforme a la resolución 1565 del 2014, toda vez que el mismo fue verificado por la entidad tal, donde nos dieron su concepto favorable para realizar la implementación del mismo, o como haya ocurrido en tu empresa, porque puede haber ocurrido A, puede haber ocurrido B, etcétera, etcétera, etcétera. Y este documento suscrito y obviamente con una fecha, pues va a ser exportado en PDF, porque acá nos piden los documentos en PDF y lo vas a cargar. Así, sencillamente, de manera muy general. Segundo, la empresa cuenta con un PES implementado conforme a la resolución 40595 de 2022 o lo está desarrollando. La mayoría de empresas, por lo menos en las que nosotros trabajamos o con las que asesoramos, evidentemente en este momento en el proceso de actualización a la nueva normatividad. Entonces, en ese caso, diríamos que sí, acá en el botón, correcto, sí, y vamos a generar una certificación del representante legal. Entonces, donde en términos generales, pues tendrá que decir, certificar que la empresa de nombre tal, representada por él, en el cargo de gerente, bueno, acá dice representante legal específicamente, entonces certifica que evidentemente la empresa se encuentra diseñando, o no sé si ya llegaron a la fase de implementación, entonces diseñando e implementando el plan estratégico de seguridad vial conforme a la resolución tal, según consta en el acta número tal, y cargamos allí el archivo, obviamente firmado y fechado. Avanzamos. Tercero, paso 1, empiezan a preguntarnos ahora de los pasos. Es posible que la empresa para la fecha del reporte pues no tenga ni A ni B, pues debes escribir no y no, ¿de acuerdo? Y a todos los demás, pues si escribes acá no en la segunda pregunta, pues se supone que de la tercera a la 55 creo que son las preguntas que vamos a revisar. Entonces, pues tendremos que decir que no. ¿Qué va a decir la superintendencia? Pues este señor no ha empezado a trabajar, le sugiero que arranque a trabajar. Seguramente nos va a llegar otro correo automático donde nos van a indicar precisamente eso. Perfecto. Entonces, pregunta 3.
Paso 1 del PES, líder del diseño e implementación del PES. Se tiene designada una persona con poder de decisión en los temas relacionados con la gestión de la seguridad vial para que lidere el diseño e implementación del PES y lo articule con el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, sí, ya lo tienes, ya lo contrataste, ya asignaste a esa persona, entonces le vas a decir acá que sí. Y ojo, porque el requerimiento formal debe demostrar lo siguiente: copia del contrato, ya sea porque es una nueva persona contratada a tu planta de personal o, bueno, en calidad de contratista, también podría ser, por supuesto, o porque es una persona que ya venía trabajando en la compañía, pero se le están asignando nuevas obligaciones, ¿cierto? Unas funciones. Entonces, copia el contrato. Otro sí de asignación de las nuevas funciones, para el caso de que ya sea una persona que se encontraba contratada en tu empresa. Hoja de vida, claro, para poder verificar, pues presuntamente no, más adelante, pues su idoneidad conforme a lo que tú vayas a diligenciar o a definir en el paso 10. Notificación y aceptación del nombramiento en PDF. Entonces mira que allí nos están diciendo, ojo, ya lo contratamos, ya lo notificamos, ahora de allá para acá o del líder hacia la empresa, pues debe haber una aceptación de esas funciones o de esas actividades y responsabilidades que va a desarrollar fungiendo como líder del plan estratégico de seguridad. Una vez tengas estos documentos, pues simplemente le vas a indicar, como ya es costumbre, pues acá el botón azul. Entonces vamos a dar clic, vamos a cargar el PDF y siempre que carguemos algo decimos guardar y continuar, guardar y continuar. Cuarto, paso 2 del PES, Comité de Seguridad Vial. ¿Existe un comité de seguridad vial? Entonces tú vas a decir sí o no. Copia del acta del máximo organismo social en PDF. Entonces acá es algo también muy importante porque tú y yo sabemos, como estudiantes de nuestro diplomado del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que evidentemente si mi empresa como obligada debe cumplir con un Plan Estratégico de Seguridad Vial básico, pues se exceptúa de la obligación. Bueno, si estás en ese caso, entonces la recomendación es que evidentemente también el representante legal emita una certificación donde demuestre el por qué no le aplica el Comité de Seguridad Vial. Entonces, lo que yo recomiendo es que diga, mire, en mi empresa tenemos tantos vehículos de la empresa, tantos vehículos de los trabajadores utilizados en los desplazamientos laborales para un total de tantos vehículos. Segundo, en mi empresa tenemos tantos conductores, tantas personas o bueno, tantos colaboradores en el rol de conductor y eso le da un total. Y partiendo de ese total, pensemos un conductor, 4 vehículos, entonces partiendo de ese total, el representante legal debe certificar que con lo anterior demostrado, ¿cierto? Con lo anterior, para la fecha de la firma o suscripción del presente documento, de la presente certificación, no les aplica dar cumplimiento al paso número 2 de la designación del Comité de Seguridad Vial y sencillamente, como ya lo hemos visto, cargo el documento. Por otra parte, tenemos que dar cumplimiento al paso 2, que es designar el Comité de Seguridad Vial. Entonces nos dice acá el requerimiento que debemos subir copia del acta del máximo órgano social. Entonces, un órgano social, por ejemplo, en una cooperativa, ¿cuál podría ser? El órgano social, ¿cuál podría ser en una empresa? Entonces, evidentemente, el consejo directivo, la junta directiva, donde la junta directiva, ojo, es quien está certificando, ¿cierto? El acta donde ellos designaron a esos miembros del Comité de Seguridad Vial. O sea que hasta ahí vamos claros y simplemente lo cargo en el botón azul. Avanzamos acá. Nos dice, quinta pregunta, paso 3 del PES, política de seguridad vial de la organización. ¿Cuenta con una política de seguridad vial? ¿Sí o no? Pues en el caso de sí, entonces copia de la política aprobada en PDF. Entonces suscrita. ¿Por quién? Pues por la alta dirección y sube el archivo. Pregunta sexta, paso 4 del PES, liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo. La pregunta es, ¿el nivel directivo realiza trazabilidad a la implementación del PES? Entonces tú deberás de preguntarte y demostrarlo a través de un documento. Entonces sí o no, copia de las actas de seguimiento al PES en PDF. Entonces ahí es bien importante porque a través de esas actas, ¿cierto? Es que la alta dirección se va a enterar o va a realizar un seguimiento al plan estratégico de seguridad vial. Nicolás, no lo tengo montado así. Bueno, yo lo único que te podría decir es que es lo que nos está solicitando, exigiendo en este caso
la Superintendencia de Transporte. Si no lo tienes así, pues yo lo organizaría, pues lo adecuaría a estos requerimientos puntuales. Séptima pregunta, paso 5 del PES, diagnóstico. La empresa ha definido la línea base o primera medición del estado actual de la seguridad vial. Entonces, sí o no, copia en PDF. ¿De qué? Pues del documento donde se pueda evidenciar y lo cargas. Simplemente guardar y seguir. Pregunta 9, paso 6 del PES, caracterización, evaluación y control de riesgos. La pregunta es, ¿se tiene definido y aplicado un procedimiento de evaluación y control de riesgos en seguridad vial? Entonces tú dices sí o no y la copia en PDF. Ya habíamos estudiado en otros episodios las diferentes formas pues, de establecer el diagnóstico que están integrados en la metodología. Pregunta 10, paso 6 del PES, caracterización, evaluación y control de riesgo. Mira que acá y en el paso 5, de un solo paso nos exigen varias evidencias. Entonces, del paso 6, posee una matriz de riesgos de seguridad vial y de acuerdo con la operación de la organización. Entonces, si poseo, pues la matriz de riesgos, ¿cierto? Que se, por ejemplo, la del mapa de calor, etcétera. Sí o no, sí, pues entonces nos dice que suba la copia del archivo en Excel. Subo acá este botón azul y evidentemente guardo y continúo. Entonces, continuemos. Pregunta 11, paso 7 del PES, objetivos y metas del PES. La pregunta es, ¿están definidos los objetivos y metas del PES enfocados en la prevención en seguridad vial? Sencillamente, como es costumbre, sí o no, y cargas la copia de los objetivos y las metas del PES. Entonces, mira que es importante tenerlos, tal vez, en un documento adicional o un documento aparte. Seleccionas y cargas. Guardar y seguir. Pregunta 12, paso 7 del PES, objetivos y metas. ¿Los objetivos y las metas son de conocimiento del personal de la organización? ¿Sí o no? Copia de las evidencias de difusión del PES. Copia de las evidencias de difusión en PDF. Entonces, toda la divulgación, todas las actas, todas las fotografías, bueno, lo que tengas pues para poder evidenciar los correos electrónicos, la publicidad de la campaña donde hablamos del PES, bueno, lo que tú hayas definido como estrategia para divulgación y lo cargamos, guardar y seguir. Pregunta 13, paso 8 del PES, programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Cuenta con una política y programa de gestión de velocidad segura aprobados por el máximo órgano social, sí o no, y copia en PDF. Entonces mira que acá hay algo clave, que ya nos está pidiendo las políticas individuales, como lo recordábamos en la resolución 1565 del 2014, hoy derogada. Pregunta 14, paso 8 del PES, programa de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Cuenta con una política y programa de prevención de fatiga aprobados por el máximo órgano social, sí o no, y copia. Para el paso 8, cuenta con una política y programa de prevención de la distracción aprobados por el máximo órgano social, sí o no, y evidentemente cargo. Entonces estamos en la pregunta 15. Pregunta 16 también del paso 8. Cuenta con una política o programa de cero tolerancia a la conducción bajo los efectos de alcohol y sustancias psicoactivas aprobado por el máximo órgano social. Entonces tú le dices sí o no y copias en PDF, la subes, guardar y seguir. La pregunta 17 también al paso 8 cuenta con una política y programa de prevención de actores viales vulnerables. Entonces sí o no, subes la copia de esa política y cargas el archivo. Guardar y seguir. La pregunta 18, las anteriores políticas son de conocimiento del personal de la organización, entonces sí o no, y copia de las evidencias de difusión. Cargas acá el archivo de la evidencia en PDF. La pregunta 19 ya tiene que ver con el paso 9 del PES, plan anual de trabajo. Cuenta con un plan anual de implementación del PES, sí o no, y cargas la copia en PDF. Pregunta 20, paso 10 del PES, competencia y plan anual de formación. Ha documentado la competencia de los cargos y roles mínimos indicados en el paso 10 del PES. Recuerda que son varios los cargos indicados en el paso 10 a los que debemos generarle su propio plan de formación frente a la competencia y demás. Entonces, si lo tenemos, pues le indicamos sí y incluimos copia del manual de funciones y documento que contenga los perfiles de los cargos. Atención, copia del manual de funciones o documento que contenga los perfiles de los cargos en PDF. Entonces, seleccionamos y cargamos. Vamos acá a la pregunta 21, también del paso 10, ¿posee un plan anual de capacitación de conductores? ¿Sí o no? Y lo cargo. Pregunta 22, asociada al paso 10, guarda las evidencias, listados de asistencia, imágenes, videos, etcétera, de las actividades de capacitación adelantadas a los conductores. Entonces, ¿sí o no? Copia de las evidencias en PDF, la cargo, la guardo y continúo. Pregunta 23, ya del paso 11,
del PES, responsabilidad y comportamiento. La organización asignó funciones y responsabilidades en materia de seguridad vial a todos los actores viales de la organización. Entonces, sí o no, y cargo la copia en PDF de la evidencia. También del paso 11, la organización realizó la evaluación anual de competencia en seguridad vial a los colaboradores que realizan desplazamientos laborales. Sí o no, y cargo las evidencias de la competencia, de la evaluación de la competencia. En la pregunta 25 asociada al paso 11, la organización cuenta con el procedimiento documentado de evaluación de la competencia de los conductores, sí o no, copia en PDF y lo cargas. Para la pregunta 26 asociada al paso 11, la organización definió la metodología para lograr comportamientos interdependientes y promoción de formación de hábitos y conductas seguros en las vías. Entonces, si lo hiciste, pues cargas la información, sí o no, según sea tu caso. Paso 12 del PES, plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. La organización elaboró un plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. Entonces, sí o no, y cargas el archivo. Para la pregunta 28, paso 13 del PES, investigación interna de accidentes de tránsito. La organización cuenta con una metodología y procedimiento para la investigación interna de accidentes de tránsito, ¿sí o no? Emitimos la copia y cargamos la evidencia en el archivo PDF como es costumbre. La pregunta 27 asociada al paso 13, ¿la organización divulgó las lecciones aprendidas de los siniestros viales? ¿Sí o no? Generamos la evidencia y la cargamos. Guardar y continuar. Pregunta 30, asociada al paso 14, vías administradas por la organización. La organización cuenta con vías internas y con vías administradas por la organización. Le decimos sí o no. Y, ojo acá, copia en PDF de los planos de las vías internas. Cargo y guardo y avanzo. Pregunta 31, asociada al paso 14. La organización documentó un protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y o privadas que tenga a cargo, que administre o que controle directamente. Entonces, sí o no, copia en PDF y lo cargo y guardo y sigo. Pregunta 32, paso 14 del PES. Vías administradas por la organización. Entonces, mira que otra vez es coincidente que nos exigen varias evidencias de un solo paso. Entonces, la organización documentó los siniestros viales que se presentan por parte de terceros y o por parte de los colaboradores en las vías internas o administradas por la organización. Esto es clave en los terminales de transporte porque allí se presentan accidentes de tránsito que nosotros como terminales debemos investigar. Entonces, sí o no, copia en PDF, selecciono el archivo y lo cargo. Avanzamos. Pregunta 33. Paso 14 del PES. La organización documentó los riesgos derivados del acceso a las vías públicas desde las vías de uso particular y viceversa, sí o no, y cargamos la evidencia en la copia de PDF, seleccionamos el archivo, guardar y continuar. Pregunta 34, asociada al paso 14. ¿Existen registros de la articulación realizada con las autoridades locales para efectuar desplazamientos en las vías públicas, sí o no? Cargamos pues el documento pertinente y este me llama muchísimo la atención porque lo vamos a leer de nuevo. Existen registros de la articulación realizada con las autoridades locales, territoriales, ¿cierto? Para efectuar desplazamientos en las vías públicas. Entonces mira que si hay novedades en esas vías, ¿cierto? Es posible que yo le pueda hacer requerimientos, sugerencias, poner de presente y poner en la alerta a las autoridades locales, en este caso lo indica así la pregunta, ¿para qué? Para que ellos se alerten de las novedades encontradas y puedan dar cubrimiento y mejora, ¿cierto? Para minimizar mis riesgos viales. Avanzamos. Pregunta 35 asociada al paso 15. Planificación de desplazamientos laborales. Se tiene documentado el procedimiento que utiliza la organización para la planificación de viajes misionales de los colaboradores de la organización, teniendo en cuenta los riesgos en relación con la seguridad vial. Entonces, sí o no, copia en PDF, cargo y guardo y avanzo al siguiente. Pregunta 36, asociada al paso 16, inspección de vehículos y equipos. Ojo porque este es bien clave también. La organización definió un procedimiento y un formato de registro para la inspección preoperacional diaria de vehículos automotores y no automotores que se utilizan para desplazamientos laborales de la organización, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de la operación. Ahí estamos teniendo en cuenta que no solamente son los vehículos de nuestra empresa, sino también los vehículos de los colaboradores que se utilizan en los desplazamientos laborales de nuestra empresa. Perfecto, entonces sí o no, y genero pues la copia pertinente y cargo el archivo, no hay problema. Pregunta 37, asociada al paso 16, la inspección preoperacional diaria, eso estaba claro, contiene al menos la disponibilidad de los elementos a inspeccionar.
el buen funcionamiento del vehículo, su estado y los niveles aceptables para el funcionamiento y la seguridad del vehículo y de sus ocupantes y demás requisitos mencionados en el paso 16. Entonces, sí o no, y cargaré la copia donde evidencie, pues ahí me imagino que será el formato donde puedo evidenciar que efectivamente estamos dando cumplimiento a esos ítems que solicitados en la pregunta. Pregunta 38 asociado al paso 16. ¿La inspección preoperativa de los vehículos es realizada a la totalidad de los mismos? Pregunta clave, ¿cierto? Obviamente, realizada la totalidad de los mismos siempre y cuando estos vehículos, pues, ese día entren en operación, porque si la flota está o alguna parte de la flota o vehículos está parqueada un domingo, pues ese día no se hará la inspección preoperacional, excepto que alguno de esos vehículos sí tenga alguna ruta por cumplir o, bueno, alguna misión a cumplir. Entonces, sí o no, ahí no nos dicen que cargue ningún archivo, no aplica la evidencia. Otra pregunta, que es la 39 asociada al paso 16, ¿la inspección preoperativa es realizada diariamente, sí o no? Y mira lo que nos dice acá, copia aleatoria de los formatos empleados durante los últimos 5 días en PDF a una muestra no mayor de 5 vehículos. Bueno, acá pues, como estamos hablando de la buena fe, por supuesto, entonces se supone pues que yo lo voy a hacer aleatoriamente, porque eso me está ayudando a ejecutar mi propio control, ¿cierto? No lo que quiere decir que de los 100 vehículos, venga, nos ponemos a hacerle a 5 la inspección por estos 5 días y esos son los que voy a cargar. Eso es lo que no debería pasar, ¿cierto? Pero estamos afortunadamente cambiando nuestros hábitos y comportamientos para hacerlos más seguros. Perfecto. Pregunta 14, paso 17. Del PES, mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos. La organización diseñó e implementó un plan de mantenimiento preventivo para vehículos automotores y no automotores que se utilizan para los desplazamientos laborales al servicio de la organización. Contempla los requisitos mencionados en el paso 17, entonces sí o no, y envías la copia o la evidencia. Pregunta 41, paso 17 del PES. La organización documentó y mantiene la hoja de vida de los vehículos automotores y no automotores que se utilizan para los fines misionales de la organización y contempla los requisitos mencionados en el paso 17. Entonces, sí o no. Y dice acá, copia aleatoria de las hojas de vida de 5 vehículos en PDF. Entonces, lo mismo que recordamos o reflexionamos en la pregunta anterior, la idea es que lo tengamos de toda la flota y pues saquemos la muestra para ver si cumplimos o no. Porque recuerda que es una autoevaluación. Entonces, vamos a avanzar acá. Pregunta 42. Asociada al paso 17 del PES, la organización documenta el mantenimiento de los vehículos de propiedad de los colaboradores puestos al servicio de la organización para el cumplimiento de sus funciones, sí o no. Copia aleatoria de las evidencias de mantenimiento para 5 vehículos de propiedad de los colaboradores en PDF. Y eso me llama muchísimo la atención porque tal vez en varias empresas está siempre esa pregunta. Yo sé que es un cuello de botella, ¿cierto? Porque hay que desarrollar metodologías, controles, etcétera, donde podamos, según lo que nos está pidiendo acá, bueno, la misma metodología ya sí lo traía, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos haciendo ese control, esa verificación de ese mantenimiento realizado a los vehículos de los trabajadores que se utilizan en los desplazamientos misionales de la empresa o de la entidad? Perfecto, avanzamos acá. Pregunta 43, paso 18, gestión del cambio y gestión de contratistas. La organización dispone de un procedimiento para evaluar los impactos que puedan generar los cambios externos e internos en la seguridad vial. Entonces, si poseemos con el procedimiento, pues entonces sí, y lo cargamos. Si no, pues obviamente no. Pregunta 44, asociada al paso 18. La organización realizó el análisis del impacto de los cambios planeados y no planeados y realizó las gestiones de manera previa para prevenir riesgos y consecuencias en seguridad vial. Entonces, sí o no, y documentaré a través de la evidencia en el documento pertinente. Otra pregunta, que es la 45, también asociada al paso 18. La organización verificó que sus contratistas obligados a implementar el PES cumplen con dicha obligación, sí o no, y cuál es la evidencia. Pues podría ser la evidencia de las reuniones, la evidencia de la verificación, la evidencia de la auditoría, la evidencia del control que hiciste en campo y la evidencia pues la cargas allí. Seguimos, pregunta 46 asociada al paso 18. La organización estableció las disposiciones que en seguridad vial deben cumplir los terceros que no están obligados a diseñar e implementar el PES. Es posible que haya un tercero
pues que no esté obligado a diseñar e implementar el PES. Pero bueno, ¿cuáles son las recomendaciones, cierto? De uso de su vehículo, de las políticas de control de los riesgos críticos, de mantenimiento, si es que utiliza su propio vehículo en el cumplimiento de estas tareas o en los desplazamientos laborales, etcétera. Entonces, sí o no, y cargarás allí pues la evidencia pertinente. Pregunta número 47. Paso 18, asociada también al paso 18. La organización definió los responsables de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad vial establecidas a los contratistas que realizan desplazamientos laborales. Entonces, sí o no, y la copia en PDF, guardar y seguir. Pregunta 48, ahora asociada al paso 19 del PES, archivo y retención documental. La organización cuenta con un procedimiento y mantiene disponible, debidamente controlada y actualizada la documentación del plan estratégico de seguridad vial. Pues sí o no, y sencillamente pues subes la evidencia, si es que la tienes, pues acá al instrumento de control. Pregunta número 49, asociada al paso 20, definición de indicadores. La organización realizó el registro, la medición y análisis de los indicadores mínimos de gestión del PES, sí o no, y entregamos las copias allí, pues de las actas donde se verificaron o de las actas de cierre de los indicadores, etc. Pregunta 50, paso 21 del PES, registro y análisis estadístico de accidentes de tránsito. La organización cuenta con un registro estadístico con base en la siniestralidad vial, entonces una matriz de accidentalidad, etcétera, y la cargarás según corresponda. Mira que acá la evidencia dice copia en archivo Excel de datos desde el 2021. Eso también es importante. Entonces debemos tener una trazabilidad previa. Si no tienes accidentes, pues en ese caso pues lo indicarás en el documento que cargues como evidencia. Pregunta 51, paso 21 del PES, registro y análisis estadístico de accidente de tránsito. El Comité de Seguridad Vial analiza los resultados de la siniestralidad vial, sí o no, y la copia de la evidencia. ¿Cuál sería la copia? Pues cuando ellos tienen la sesión del comité, pues ahí se tocarán estos accidentes de tránsito y saldrán pues algunas oportunidades de mejora, etcétera. Bueno, todas las actas, las verificaciones, todos aquellos registros que podamos tener, pues para evidenciar que evidentemente el Comité de Seguridad Vial analiza esos resultados de la siniestralidad. Si no hay comité, siempre que no cumplas o no tengas que cumplir con uno de los pasos, pues evidentemente habrá una certificación del representante legal. Pregunta 52, asociada al paso 22 del PES, auditoría anual. La organización cuenta con un procedimiento para la realización de las auditorías internas al PES de la organización, ¿sí o no? Y si sí, pues copia en PDF y subes y cargas el archivo. Pregunta 53, asociada al paso 22 del PES. La organización ha realizado al menos una auditoría anual interna para evaluar el cumplimiento y las evidencias de la planificación, implementación, seguimiento y mejora del PES, sí o no, y copia de las auditorías realizadas desde el año 2021 en PDF. Puede ser que directamente no hayas realizado auditorías, pero una empresa te realizó una auditoría, ¿cierto?, externa. Puede ser que un ente de control, un organismo de tránsito, haya ido a tu empresa y haya realizado pues una verificación del cumplimiento del PES, entonces esa te va a servir. Perfecto. Si no la tienes, pues dices simplemente no. Pregunta 54, asociado al paso 23 del PES, mejora continua y acciones preventivas y correctivas. La organización ha implementado planes de acción para solucionar las no conformidades resultantes de las auditorías internas del PES, ¿sí o no? Copia de las evidencias en PDF. Y finalmente, la pregunta 25, asociada al paso 24 del PES, mecanismos de comunicación y participación. La organización tiene definidos documentos y documentados los mecanismos de comunicación. Entonces, sí o no, copia en PDF y evidencia de su implementación. Bueno, en términos muy generales, lo que podríamos ver acá es que hay un instrumento digital de la Superintendencia de Transporte donde vamos a cargar pues toda la información para hacer un autodiagnóstico preventivo antes de que ya vengan las verificaciones por parte de los entes de control y pues vengan las sanciones, ¿cierto? Entonces esto es para prepararnos para poder cargar la información. Seguramente de todo lo que no carguemos pues nos llegará un acta, ¿cierto? Donde nos diga, mire, su estado del PES es este, lo motivamos o le indicamos o le recordamos la obligatoriedad que tiene de dar cumplimiento, ¿cierto? Y eso generará un acta de verificación
de la superintendencia, pues con unos términos seguramente como acostumbran a hacerlo. Otra cosa importante acá frente a este instrumento, ¿recuerdas o se te hace un poco cercano al instrumento dinámico de verificación del PES que teníamos con la resolución 1565 del 2014, hoy derogada, la que entró en vigencia a través de la resolución 1231 de 2016, hoy derogada? Entonces, para tenerlo en cuenta. Hay puntos de vista, ¿no? Entonces, un punto de vista podría ser que ya nos están revisando, ¿cierto? Entonces, una campanazo de alerta allí para que empecemos a trabajar de manera directa en el PES. Mucha carga de trabajo, yo digo bastante, ¿cierto? Tenemos que dedicarnos más a este tema. Seguramente habrá que contratar a una persona más para que pueda apoyar este sistema de gestión, ¿cierto? Para poder dar cumplimiento a todas esas evidencias. Y mira que no solamente a la evidencia documental, sino lo más importante que es a la implementación del PES, de todas las medidas, de todos los controles, procedimientos y demás, pues que hayamos definido o que estemos definiendo en el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hemos llegado al final de este episodio. Por favor, déjame en los comentarios las preguntas. Quiero tener otro video donde podamos solventar preguntas y siempre que yo no sepa la respuesta, pues yo consultaré la respuesta, ¿cierto? Lo ideal es que sigamos generando comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir. Se me olvidaba algo. Si te gustó este video, por favor, dale like. Suscríbete al canal de YouTube. Estábamos revisando las vistas, las visualizaciones y ojo, el 87% de las personas que ven nuestros videos en general no están suscritas. Entonces no se dan cuenta de la información de los videos que vamos subiendo frecuentemente. Todos estos videos obviamente llegan a ti completamente transparentes, ¿de acuerdo? Entonces no están, digamos que acomodados hacia algún criterio, no. Es un criterio transparente de quien les habla. Por supuesto, puedes tú tener otro punto de vista que te sugiero, por favor, déjamelo en los comentarios, yo la leo y si tengo que corregir algo, pues de inmediatamente, si estoy de acuerdo con tu punto de vista, pues así lo haré y entre todos creceremos más, ¿de acuerdo? Ahora sí, recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir y actuar. Chao.